nombre es David Leonardo Pérez y les vengo a explicar el primer código de la guía 7. Iniciamos creando nuestro escáner, nuestro banco de almacenamiento temporal, que se llama teclado en este caso. Este se crea para poder leer la entrada del usuario. Se pide al usuario que ingrese la cantidad de filas y columnas que desea en la matriz, ya que estas va a ser del tamaño que el usuario desee. Creamos una matriz bidimensional del tamaño específico que el usuario deseó. Se llena la matriz con números aleatorios entre el 1 y el 100 y se muestran en pantalla. Usamos el mat.random para que cree los números del 1 al 100 aleatoriamente. Y hacemos que este mismo se imprima en la pantalla. Después le pedimos al usuario que seleccione la columna que desea trabajar o que quiere ver el resultado de la multiplicación. Para esto utilizamos un condicional if en caso de que el número escogido no esté dentro del rango, pues este imprima un error. ¿Cómo funciona el código? El código funciona de la siguiente manera. Vamos a correr el programa. Vamos a decirle que queremos que nuestra matriz tenga 4 filas y 5 columnas. Aquí podemos ver nuestra matriz. Que cumple con las características que le hemos dicho, que tenga 4 filas y 5 columnas. Y ahora aquí nos imprime que escojamos en qué columna queremos que se haga el producto. Decimos que queremos que se haga en la columna 4. Le damos enter y ese es el resultado de la columna 4. Muchísimas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Ana Sofía Cárdenas y les vengo a explicar el código de buscar la diagonal principal y secundaria y darles suma y promedio. Primero iniciamos con nombrando la clase, después public state void, se inicia con definir las variables, se utiliza final para obligar que sea constante las variables que se encuentran aquí. Se menciona que el usuario ingrese los datos, en este caso va a ingresar qué tan grande quiere la matriz, si 2×2, 3×3, etc. Se define la variable a es igual a new int fila y columna. Y se inicia con un ciclo for de filas y columnas. Va de manera ascendente. Como este programa solo recibe números positivos, pues se va a necesitar que este código defina solo los números positivos de 0 en adelante, pero que a la vez tiene que cumplir una función, o sea, una tarea. Entonces, el que nos sirve es do while. Nos va a permitir decir que esto es maquillaje. Esos maquillajes sí va a quedar, cuando se ejecuta sí va a estar que la fila tal, la columna tal y el igual, que acá va a ser el num, la variable, que es el número que uno le va a dar. Y como decimos que los números de 0 para arriba, pues num, para utilizamos esa partecita.
Por último, acá sería A, la variable, el vector, la fila y la columna y num, nuestra variable. Esto lo imprime y seguimos. Para que el resultado nos dé como una matriz, o sea que se hagan bien las filas y las columnas, básicamente se copia y pega esto mismo, y lo que le vamos a decir acá es que imprima y deje un cierto espacio para que separe bien todo y quede como una matriz. Los cálculos que se necesitarán en este código son la suma, por eso acá definimos nuestra suma diagonal principal, que vamos a dividirlo como toca hacer la diagonal principal y la secundaria. Entonces primero iniciamos con la diagonal principal, acá la definimos y ahí decimos que for y hacemos la de la fila para que el contador pase por los datos. En esto quiere decir que va 1 a 1, o sea la fila 1, columna 1, en la fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, etc. Realizamos la operación suma, indicándole que el vector y, como ya el ejemplo que he dado a continuación. Se utiliza double, es como float, pero que nos permite dar más decimales. Y acá realizaremos el promedio, donde decimos que la suma, el resultado de la suma, se divide por la fila. Para la realización de los cálculos de la diagonal secundaria es lo mismo, lo único que cambia es en la operación suma, que como necesitamos que este sea de abajo hacia arriba, lo que va a cambiar es aquí esta partecita, el vector i, no va a ser aquí i, sino el vector i, y la fila 1 i. Se realiza lo mismo para dar el promedio, se divide el total que se dio en la suma sobre la fila. Por último se muestran los resultados de cada operación y se da por terminado. La ejecución de este programa es la siguiente. Digámosle que 2 por 2. Y acá realizamos acá nos dio el promedio de la diagonal principal y el promedio de la diagonal secundaria. Muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Alejandro Miranda y voy a explicar el ejercicio 3 y 4. Empezamos este ejercicio con un escáner del teclado para que nosotros podamos definir las variables. El usuario pueda definir las variables. El ejercicio consistía en una matriz que el usuario, al insertar ciertos elementos o ciertas variables, dichos elementos fueran separados tanto en positivos como en negativos y fuera sacado el promedio tanto de los valores positivos como el promedio de los valores negativos. Entonces vamos a empezar acá con una instrucción con el systemout.print, que es que el usuario ingrese el número de filas y el número de columnas, y vamos a definir tanto n como m como el teclado para que el usuario pueda digitar dichos números. Ahora vamos a definir la matriz. Con estos corchetes cuadrados vamos a definir la matriz respecto a los números que el usuario haya digitado. Ahora vamos a dar otra instrucción de que el usuario ingrese los elementos de la matriz y vamos a agregar un condicional for para que
no podamos ingresar más números de los indicados tanto por m, y acá nos mostrará la matriz. Gracias a estos condicionales for nos imprimirá la matriz. Ahora definimos estas variables, suma positiva, suma negativa, la cantidad de positivos y la cantidad de negativos, todos los definimos en cero para con el for poder contar. Entonces, for si el entero i es igual a cero, entonces i tiene que ser menor que n y que vaya sumando de uno en uno. Así lo mismo para j. Entonces, si la matriz y j es mayor que 0, entonces la suma va a tomar el valor de la suma positiva y le va a sacar el promedio. Si no, va a tomar el valor de la suma negativa y va a sacar el promedio. Entonces, acá la media positiva, si el valor es mayor que 0, entonces saca el promedio con la suma positiva dividido entre la cantidad de valores positivos. Acá está. Y lo mismo con el negativo. Si el promedio de los negativos va a ser igual a la suma de los positivos, de los negativos, dividido entre la cantidad de negativos, y acá nos estaría imprimiendo todo el resto de datos. Ahora pasamos con el cuarto ejercicio, que es el de los vehículos. El de los vehículos se utilizó lo mismo, un escáner. Se utilizó el system.out.print para ingresar el número, la cantidad de vehículos, que en este caso va a ir acá en la variable n, para agregar el número de filas, y acá agregamos un doble para que nos muestre, para que podamos hacer las comparaciones entre los precios, y un while. Entonces acá siguen dando instrucciones con el system.out.print y se le agrega un condicional para que pueda empezar a hacer todo este proceso. Definimos una variable año para poder organizar un poquito mejor todo el proceso, la cantidad de autos y la suma de los precios sobre la cantidad de autos para que nos dé el promedio del precio y nos dé el año también en el año del rango indicado.